Llega Plusvalía Mujeres, primer y único programa de radio en Cataluña y Andorra con temática de mujer para toda la sociedad. Ahora también para toda España, con 14 reconocimientos de calidad y mención premios Tapping Televisión. Cada miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Mireia del Pozo, directora Plusvalía Mujeres y equipo abordan un tema en relación a la mujer. Violencias de género, economía, empresa, derechos y legalidad, liderazgo, autoestima, relaciones, salud, redes sociales y comunicación, monomarentalidad, STEM y educación, con la solución como objetivo por un mundo mejor, al lado de las personas. Con el apoyo del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa y la Fundación Bancaria La Caixa. Muy buenas tardes, Plusvalía Mujeres, ¿cómo estáis? Nosotras felices, contentas de acompañaros un miércoles por la tarde más y también el domingo al mediodía. Menuda semana, ¿verdad? Qué fin de semana tan bonito este sábado celebrando el 25 de noviembre, todas las personas o la gran mayoría de ellas unidas contra las violencias de género, unidas contra las violencias machistas, porque absolutamente ningún ser humano merece sufrir ningún tipo de violencia. Y hoy, acabando ya este prácticamente mes de noviembre y con la Purísima a tocar, esta Purísima que esperamos que haya una reactivación económica y con las Navidades también muy cerca, vamos a hablar hoy de cómo está uno de los sectores más importantes a nivel de España, un país que vivimos tanto del sector turístico, del sector de los servicios, ¿verdad? Nos guste o no, absolutamente, claro que es importante y mucho todo lo que es el sector industrial. Sin él, sin él, ya hablaremos otro día, porque hoy de lo que vamos a hablar es del sector turístico en España, de lo que mueve, cuáles son las previsiones, de cuánta gente también trabaja en este sector y de cuáles son sus retos, del mismo modo de cuál es la situación a nivel de género. ¿Preparadas? ¿Preparados? Vamos a ello, por supuesto, con las secciones también de bienestar, de la mano de Irene Pons, de imagen personal, de la mano de Amparo Tamayo, y en nuestra mesa tendremos a Noelia Rodríguez en la tertulia. Ahora sí, empezamos. Vamos a hablar hoy de turismo, del turismo en España, de cuál es la situación. Y esto lo vamos a hacer de la mano de Marta Alemany. Marta Alemany es directora de una cadena hotelera, es directora del Hotel Catalonia. Marta Alemany lleva dirigiendo hoteles más de 23 años, así que como veis es una persona con muchísima experiencia en el sector turístico, que es realmente hoy lo que aquí vamos a trabajar y vamos a traer luz, porque hay muchas personas que quieren trabajar en este sector o que quieren ir subiendo dentro del mismo. Muy buenas tardes, muy bienvenida Marta Alemany al programa Plusvalía Mujeres. Muchísimas gracias, Mireia y equipo, por invitarme en el día de hoy a estar aquí con vosotras. Es una suerte, es un lujo tenerte con nosotras. Vamos a avisar a las personas que nos están viendo, los oyentes, pues aquí no tenéis ningún problema, oís a Marta exactamente igual de bien. Las personas que nos veis a través de YouTube, pues veréis que no está Marta en la mesa porque nos está atendiendo por teléfono, que ya os sale aquí escrito en pantalla que la tenemos al teléfono. Marta, para aterrizar el tema, ¿cuál es la situación del sector turístico a día de hoy que estamos cerrando el 2023 en España? Pues mira, la verdad es que estoy feliz de poder contar que después de toda esa vorágine que hemos tenido que vivir tras la pandemia, el declive financiero y demás, en el que no quiero entrar, podemos hablar de datos muy positivos, ¿no? Todos los medidores estadísticos de los que disponemos hoy nos apuntan ya a que vamos a llegar a esos 85 millones de turistas en nuestro país,
que esos ya son 2 millones más de los que teníamos previos a la pandemia, cuando ya Wow. hablábamos de registros históricos. Sí. Eso nos sitúa como el segundo destino mundial por detrás de Estados Unidos. Y Wow. si lo traducimos en euros, que al final Sí. esto es lo que nos interesa siempre, esa sostenibilidad económica, Claro. estaríamos hablando ya de que llegamos a los 180.000 millones de aportación a la economía española. ¿Cuánto? 180.000. 80.000 millones de euros. Perdona, ¿eh? ¿80.000 o 180.000? 180.000 millones 1.000 millones de sí, euros a la economía española. española. ¡Qué Con lo cual, maravilla! eso es una gran cifra, Sí, porque para las mujeres, como tú y como yo, Mireia, que siempre hablamos de ese paso y de hablar del impacto, ¿no?, que generan sí, las actividades en la economía, lo primero que teníamos que hacer en el sector turístico es salir, ¿no?, un poco de aquellos números negativos que sí, nos perseguían, ¿no?, y que nos acechaban, sobre todo a nivel financiero, que hubo que refinanciar muchísimos establecimientos y demás. Y sí. después de ese bache, pues yo pienso que tener un año como el 2023 y como preveemos el 2024 hace que nos podamos plantear muchísimas transformaciones que necesitamos también dentro del sector. Oye, qué maravilla. Mira, a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo, Marta, cuando has empezado respondiendo feliz, que estás feliz. Y es que con estos datos, vamos, felices todos y todas, porque es que es una Hemos pasado maravilla. mucho. Sí, señora, hemos pasado mucho. Recuerdo la última vez que tuve la fortuna de entrevistar a Marta Alamany. Lo hacíamos no a nivel de toda España, que ya sabéis que estamos en la octava temporada, sino que lo hacíamos desde el programa en Cataluña. Y por desgracia los datos no eran estos, porque salíamos como aquel que dice, ¿verdad? Era que el primer año después de la pandemia, después del COVID, con esta situación que nos decía Marta de números económicos negativos, donde pues realmente se tuvo que invertir mucho dinero. Así que esto es maravilloso, estamos acabando el año muy, muy bien. Y Sí. Marta, para ir todavía mejor, venga, vamos a las previsiones, venga, vamos a las previsiones del sector para el Bueno, pues 2024. Pues mira, 2024 se vaticina un incremento, es decir, que los resultados seguirán siendo positivos, Sí. sobre todo en capitales, como sabéis, que son las que tienen más flujo turístico, que son Barcelona, Madrid, Comunitat Valenciana, Baleares, Canarias, ¿no?, donde ese aumento que tenemos de la demanda posibilita el incremento de los precios medios de las estancias Sí. y al final yo, Barcelona, que es la marca que más conozco, Mm. tenemos incluso más eventos previstos para el 2024 e incluso alguno de ellos en temporada baja, ¿no? Tenemos el Congreso ISE en enero, la Mm. convención McDonald's que también tendrá lugar en la ciudad de Barcelona y todo eso vaticina que si en temporada baja vamos a tener este tipo de eventos tan significativos y que nos dan pues esa inyección económica, pues la temporada alta evidentemente va a ser buena porque es buena de per se y Mm. no hay ningún indicador que nos informe de lo contrario, así es que preveemos que 2024 será incluso algo más que este 2023. Madre mía, Esas son las previsiones. qué maravilla, Marta. Porque, Sí. claro, es un sector, no nos engañemos, que justamente genera muchísimo trabajo, ya no solo en el sector en sí, sino Uh todo -huh. alrededor, todo lo que sea restauración, ferias, Uh vamos, -huh. Transporte. transporte, sí señora, totalmente. Así que vamos muy y muy bien. Uh -huh. Sentando ya todo esto en esta ocupación laboral, que vemos que si estas previsiones se cumplen, pues cada vez hay más profesionales dentro del sector. Uh -huh. ¿A cuántos profesionales da trabajo el sector turístico propiamente en nuestro país, en España? Pues mira, los últimos datos que tenemos que los publicó Tour España a finales del verano Mm. está hablando que el turismo está creando en estos momentos 1 de cada 4 nuevos empleos en España. Y eso es muy significativo, ¿no? Estaríamos hablando más o menos de unas 3 millones de personas ocupadas. Donde más se ha producido esta ocupación ha sido en transporte, en hostelería y en hotelería. Pero luego hay una cifra que a mí me gusta más y es que hemos conseguido que suba la contratación indefinida
un 18% respecto al año anterior. Esto es Entonces, importantísimo, Marta, esto el es tema muy este. importante. Esto por un lado. Y luego el segundo dato es que aquella temporalidad que teníamos tan marcada, Sí, tan fijada, sí, se ha difuminado también por un efecto de la climatología de nuestro país y demás, y porque somos el sector de la experiencia de la felicidad, con sí. lo cual la gente después de la pandemia quiere ser feliz y salir, y eso ha alargado, ¿no? Tanto en urbano como en el litoral, ha alargado las temporadas, con Mm. lo cual también la ocupación laboral se ha extendido, ¿no? Las plantillas han tenido que reajustarse un par de meses más de lo que quizás en años prepandémicos no teníamos, con lo cual las cifras yo creo que para esta ocupación laboral también son positivas. Claro, realmente es muy importante este cambio a nivel laboral, a nivel de la ocupación, porque justamente el sector turístico era uno de los sectores en España que tenía, por una parte, más contratos indefinidos, indefinidos ellos, que afectaban en la mayoría de casos a las mujeres y que Uh había -huh. muchísima temporalidad. Por lo tanto, estás hablando, Correcto. Marta, de que ya se está girando la tortilla. Yo creo que también era un tema de creencia, ¿no? Hemos superado aquella creencia, ¿no? El miedo a la temporalidad, yo pienso que tenía una parte que era de creencia, ¿no? De decir, bueno, es que si tenemos plantillas indefinidas, después son más complicadas de gestionar. Yo creo que nos hemos dado cuenta del contrario, ¿no? Que realmente tener esas plantillas más estables nos permite avanzar, nos permite transformarnos más rápido, nos permite consolidarnos, y yo pienso que hemos superado un poco esa creencia, ¿no? Y luego, sorprendentemente, hoy leía un dato también, que hay comunidades autónomas donde ha crecido más la ocupación laboral en este verano, por ejemplo, en La Rioja o en Galicia, ¿no? Ujú. Que eran comunidades autónomas que no son las que reciben más flujos turísticos dentro de España, pero que este año han necesitado de más manos, ¿no? Y eso es una buena noticia, porque yo siempre hablo de que el territorio español es muy rico y al final concentramos mucho los flujos turísticos ¿no? En unas demarcaciones muy concretas, y pienso Sí. que hay que diversificar y Mm. empezar a ver toda la riqueza que tiene el país para poder expandir, ¿no? Y que la experiencia que tengan los clientes, ya no solo internacionales, sino incluso nosotros, que desconocemos mucho nuestro propio país, poder empezar a que emerjan, ¿no? Estos otros territorios. Lo hemos visto, por ejemplo, también en Andalucía, en Sevilla, Málaga, que empiezan a hacer grandes eventos que antes no se habían realizado sobre nuevas tecnologías para el sector turístico, etcétera, Sí. y creo que eso es muy bueno que suceda, porque eso genera ocupación laboral y genera riqueza dentro del sector, y no copamos, ¿no? Los destinos de siempre, ¿no? El Barcelona-Madrid, ¿no? Claro, Pienso claro. que España es muchísimo más, ¿no? Y yo soy una gran defensora de estas dos ciudades porque me encantan, pero sí que es Ujú. verdad que tenemos mucho por descubrir, ¿no? Y que la marca Claro. España es muchísimo más que un Barcelona-Madrid. Claro, porque además también esto lo que acaba generando es estabilidad, estabilidad económica, estabilidad laboral, estabilidad de las personas, con lo cual cuanto más Exacto. diversificado esté el turismo en el sector en toda España, pues la verdad que mejor. Aún así todo, Marta, como tú decías, ¿verdad? La marca Barcelona, la marca Madrid, ciertas marcas, pues este resurgir de, por ejemplo, la zona de La Rioja o muchas zonas dentro de España entre las propias personas españolas a raíz del COVID, pues esto es el camino a seguir de una manera ya pues que la vayamos abanderando. Pero más Sí. allá de esto, también no nos engañemos, hay una realidad y es que hay hay unas zonas turísticas que son muy estacionales y que por lo tanto lo que hay ahí es una ocupación estacional, como por ejemplo sería pues Ibiza, Formentera, Mallorca, Menorca, ¿no? De una manera pues ya Sí. más de verano o también, Marta, vamos a poner dentro de la misma pregunta, pues destinos como los que ahora vamos a ver estas Navidades dentro de España, pues Baqueira, Cerler, Puigcerdà, la Bueno, Cerdaña. estos destinos de montaña, el problema que tienen es el contrario, ¿no? Es decir, en litoral yo pienso que han extendido más su temporada. Vamos a ver qué sucede en montaña, ¿no? Sobre todo para la gente que vive del deporte de montaña, como es el esquí, qué va a suceder, y después de qué manera se va a abordar
el hecho de que se masifiquen, ¿no? Porque si recordamos en las últimas noticias, sobre todo el COVID lo que nos dio es que las personas huían de las masificaciones, con lo cual buscaban nuevas periferias de placer, y esto sucedió, por ejemplo, en la Sardaña, en la que los autóctonos decían que estaban invadidos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también tenemos que evaluar, que esto muchas veces no lo hacemos a posteriori, de qué manera, ¿no? Medir qué impacto tiene todo esto en las comunidades locales y si realmente pueden abordar tantísima demanda, ¿no? Como puede abordar un territorio tan extenso como pueda ser Barcelona. Con eso tenemos que ir con mucho cuidado, porque Claro. en muchos destinos quizás más rurales colapsamos antes, ¿no? Claro. Entonces, ellos en este sentido sí que es verdad que no sé si vamos a tener mucha nieve este año, se les ha cortado un poco la temporada y a ver qué tal les va en esas zonas, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que tenemos la gran suerte de ser un país que somos muy ricos en todo, ¿no? Tenemos litoral, tenemos montañas, tenemos patrimonio cultural, es Sí. decir, pienso que somos un país, una marca muy, muy completa. Totalmente, totalmente. Y afortunadamente, Marta, Y afortunadamente, sí. oye, se dice que el sector turístico es un Uh-huh. sector donde a nivel laboral se Uh-huh. considera todavía a día de hoy que hay profesionales de primera y de segunda. Para que nos entendamos, no es lo mismo la directiva o el directivo que las llamadas Kellys, las personas que limpian las habitaciones y toda la problemática que ha habido. ¿Por qué se produce esta situación de esta grandísima diferenciación entre profesionales, Marta? Bueno, a ver, aquí hay algo que quiero desmitificar. Yo adoro y admiro a las Kellys por el movimiento que han sido capaces de generar. Incluso querían crear una central de reservas con un sello de sostenibilidad humana. Ujú. El tema de las Kellys, que a mí no me gusta mucho cómo se denominan, No, a pero mí bueno, ya se tampoco, quieren nada. llamar así. Nada. O sea, a mí no, no, Pero no, yo lo quiero que conste aquí en acta, que no hay ningún acta, pero que quede plasmado de que, vamos, estamos sumamente en contra de este yo el nombre nombre de las de Kellys siempre Kellys. les he dicho a ella, cambiar el nombre porque no Sí, sois las que limpiáis, sois muchísimo más. Yo absolutamente. llevo muchísimos años en el sector hotelero y para mí nunca han habido profesionales de primera y de segunda. Yo no lo he vivido en mi compañía ni creo que es así. El problema de las Kellys vino Mm, porque eran personas que limpiaban en subcontratas. Entonces, normalmente estas subcontratas no estaban aplicando el convenio de hostelería que hubiera en la comunidad autónoma correspondiente. Estaban aplicando un convenio de empresa. No es nuestro caso en el sentido de que en Catalonia Hotels nosotros siempre hemos utilizado personal propio y cuando hemos externalizado alguna parte de esos servicios siempre hemos sido muy conscientes de cuál era el dinero devengado a la persona que se incorporaba a nuestros equipos, pero era de una forma muy temporal. Con lo cual la reivindicación que venían haciendo las Kellys era que se estaba aplicando un convenio inferior ujú. al de la hostelería propiamente, que pienso que esto era como siempre ha sucedido, también ha pasado en el mundo del Cabify, del Uber, aquí en España, de que existe pues un fleco suelto, Mm, un vacío legal en el cual mm, alguien lo aprovecha, ¿no? Y sí. pienso que la reivindicación que hicieron ellas pues fue precisamente alzar la voz y decir, oye, estamos en una situación de desigualdad que no debe suceder. Y en ese sentido, yo pienso que las personas, la gran parte de las personas que estamos en el sector estábamos de acuerdo. Siempre he defendido que todas las personas que pertenecen a nuestro sector deben regirse por el convenio y Ujú. nunca he pensado que un directivo sea más que una persona que está en un departamento de higienización de hoteles, como tampoco he pensado que aquella persona que pone el capital es más importante que la persona que limpia. Quiero decir, nos Ujú. necesitamos todos y creo que precisamente este es el cambio de chip que debemos hacer. Es Sí. decir, necesitamos inversores, necesitamos capital, necesitamos gente que arriesgue su capital, pero para hacer funcionar todos los negocios necesitamos personas. Entonces, unos hemos estudiado unas cosas, otros hemos estudiado otras, y dónde acabaremos nadie lo sabe. Pienso que hoy en día estamos en carreras exponenciales. Antes
tú llegabas de ayudante de recepción como fui yo, que yo empecé desde la base y fui escalando, pero hoy en día puedes estar en un departamento de housekeeping y mañana ser la responsable de calidad. Esto sucede en las cadenas americanas y no sería tan extraño que pasara en las cadenas españolas. Quiero decir que debemos apoyar, acompañar y promocionar a todas las personas, independientemente de la posición que ocupen, a llegar donde quieran llegar, ¿no? Y en ese sentido creo que a todos nos une algo, es que somos humanos. Sí. Entonces, no podemos existir los unos sin los otros, es decir, los hoteles no pueden existir sin personas que lo mantengan limpio y que lo mantengan a nivel de mantenimiento, ¿no? Y son fundamentales e imprescindibles. Yo tengo un amigo que es Miguel Ángel Tobías, que aparte de médico es productor de cine, y me decía, es que las personas que limpian nuestras calles, que limpian nuestros barrios, limpian los hoteles, los trenes, tal, son médicos, ¿no? Yo le decía, sí, porque si no existieran, la vida sería insostenible. Entonces, lo primero que debemos hacer es alzar la mirada y saludarles en los pasillos, saludarles en la calle, reconocerlos como humanos que son, empecemos por ahí, y también como usuarios cuando estamos en los hoteles, que seamos conscientes que lo que ensuciamos los limpian personas, ¿no? Quiero que es un reconocimiento que nos tenemos que hacer como humanos los unos y los otros. Sí, pero señora. yo ya no creo que no, y creo que en eso también lanzo un mensaje. Vigilemos mucho también cómo diseñamos los uniformes, Claro. porque los uniformes también son motivos a veces de discriminación de los equipos de limpieza, que no es el caso de la compañía en la que estoy, porque hemos luchado mucho para que eso no sea así, pero sí que muchas veces sigo viendo fotografías, sigo viendo imágenes en las cuales pienso que existe una discriminación, y empecemos por eso, por lo más básico, Sí. No por... Yo ya cuento que tratamos a todas las personas con admiración y respeto, pero el tema de la uniformidad también da un mensaje. Y en el momento en el que creamos diferencias, estamos creando desigualdades. Sí. Y unas desigualdades que precisamente pues no debemos tolerar ni tenemos bajo ningún concepto que admitir, y las propias empresas son responsables de no entrar hasta en esta cosificación, en esta sexualización. Y en el tema de las Kellys, que no nos gusta el nombre, pero sí que, pues no nos engañemos, la mayoría de la población las conoce y las identifica de esta manera. Ha sido importante, Marta, realmente identificar esta problemática, que de donde viene es de esta subcontratación, del mismo modo que esto también sucedía con las azafatas. Realmente la situación a nivel del tema laboral y jurídico venía por esta subcontratación y de no regirse por el convenio base de la compañía en sí. Vamos a entrar, Marta, en el género propiamente. Estamos en Plusvalía Mujeres, está claro que es uno de nuestros temas principales. ¿Cuál es la situación en España de la brecha de género en el sector turístico? Bueno, como era de esperar, tenemos brecha de género, como sucede en todos los sectores. Este año, en concreto, Turisjobs ha realizado un informe que es muy bueno y nos sigue alertando que avanzamos pero poco, ¿no? La fuerza laboral femenina en el sector turístico es del 57%, pero a medida que vamos subiendo en responsabilidad, en liderazgo, nos vamos viendo que la presencia femenina se va diluyendo. Con lo cual, debemos reflexionar que si a medida que vamos otorgando cargos de responsabilidad, el talento femenino se diluye, nunca llega a las cúpulas de consejos de administración, por ejemplo. Y no llega, que nos condiciona... un momento, Marta, y no llega a las cúpulas. No. ¿De qué cifras? El panorama, yo sí hablo más del sector hotelero. Sí. Lo que sucede es que el tejido empresarial hotelero español, podríamos decir que un 90% son familiares, con lo cual a esos puestos de consejo, que no está nada mal, suelen llegar mujeres que pertenecen a esa saga familiar. Pero en el momento en el que nosotros vamos al mercado a buscar un cargo de confianza o consejero, no buscamos una consejera. Normalmente se añaden dentro de estos consejos talento masculino, no talento femenino. Esto por un lado. Entonces, vamos viendo que dentro de todo lo que es... Un momento, pero ¿cuál es el motivo todavía a día de hoy? Cuando, de acuerdo, las mujeres que entran, hemos entendido que estamos hablando de un tejido empresarial hotelero español que es de origen familiar,
muy bien, pero que las mujeres que llegan a las cúpulas es cuando pertenecen a estas familias. Pero entonces cuando se va a buscar los nuevos talentos, lo que nos dicen estos datos de Tourist Job en el informe es que son mm, masculinos el talento que se acaba incorporando. El talento que se acaba incorporando que no pertenezca a herencia familiar suele ser masculino, sí. Hay alguna excepción, pero es que es muy poca. Normalmente el talento que se incorpora en los consejos, también es verdad que debemos decir que en los consejos de administración normalmente pertenece a un mercado laboral oculto, como todos sabemos, en el cual se buscan muchas veces contactos estratégicos y en estos momentos pues los contactos estratégicos son talento masculino, no se incorpora el femenino. Esto por un lado. Y luego, esto lo que hace es que a nivel de escalada profesional, podríamos decir que hasta la posición que yo ocupo de directora, tenemos una ratio de directivas importante y considerable, que esto ha sido un logro en estos últimos 10 años, pero desde directiva hacia arriba empieza a ser más bien inexistente. No existe la misma trayectoria de promoción o de impulso que vemos que sucede durante toda la escalada hasta ser directiva de un hotel. No existe ese impulso de ahí hacia arriba. ¿De qué no existen cifras, canales de impulso? Vale, ¿de qué cifras estamos hablando? Porque nos dices que a nivel femenino estamos hablando de una fuerza laboral o de que nos encontramos con un 57% de mujeres en el sector y que luego, pues en estas subidas de responsabilidad se diluye. ¿Hay cifras en esto o este ratio directivo que nos dices que sí que ha ido en incremento, pero de qué tantos por cientos o de qué cifras estamos hablando para poder realmente sentarlo? Mira, tanto en España como en el mundo las cifras es que de ese 57 o 60% de presencia femenina, en puestos de alta dirección llega un 30%. Sí, en estos Con lo puestos cual, que nos indicas que son el de directiva, como en tu exacto. caso. Sí, en este Sí, 30%. si nos vamos a datos, no hace mucho yo saqué este dato viendo las consejeras que habían, a lo mejor a consejera directiva estaríamos hablando que llega un 12% de estas Imaginaros. mujeres. Bueno, es Sí, importante, Marta, es muy importante que pongamos los datos encima de la mesa sí, y que todas las sí. personas lo No sepan, es porque, fácil conseguir estos datos, que esto también ya es un indicativo, no es fácil. Son bueno, datos muy opacos, ¿no? Que en muchas ocasiones hemos trabajado con personas, incluso con Eva Vila, que es muy experta también en temas de igualdad y demás. Y son datos muy opacos los que todavía ofrece el sector turístico para extraer, ¿no? Muchas veces casi que lo tenemos que hacer manual, ¿no? Viendo todas las cadenas que tenemos, quién hay en los consejos de administración y demás, pero sí que la presencia femenina en nivel de consejo queda bastante diluida, la presencia femenina. claro, claro, realmente pues son números que no son, vamos, No, demasiado augureros, o sea que aquí tenemos mucho trabajo, tenemos Marta, sí, trabajo, claro, tenemos porque trabajo, tenemos trabajo. si hemos subido tanto a nivel del turismo en España, pues oye, es el momento también todo esto y las grandes cifras de personas que están trabajando, en que estamos hablando, pues oye, vamos a reinvertir estas cifras. Bueno, de hecho, como bien sabes, el día 13 de diciembre, desde IQS y una persona que admiramos tanto tú como yo, que es Daniela Freund, que es una grande de nuestro sector, Sí. presenta un informe buenísimo, que es el empleo y género, sostenibilidad social en turismo. Y yo pienso que ahí nos van a dar datos también que van a ser auténticas bofetadas de realidad, ¿no? Pero pienso que sin conocer, yo pienso que el primer paso siempre es reconocer dónde estamos Sí, para saber qué tenemos que hacer, ¿no? ahí bien, es que es fundamental. Y al Si no final, sabemos dónde estamos, no podemos tampoco poner las medidas. Y claro, aquí viene, Marta, si lo comparamos con Europa, esta brecha de género, ¿cómo estamos? pues a ver, datos de Europa no los tengo. Yo creo que
No tengo los datos exactos para decirte una ratio, pero no estamos muy lejos, en el sentido de que nosotros dentro del sector turístico europeo somos uno de los principales destinos, junto a Italia, Francia, y no creo que la situación, de Europa sabes más tú que yo, Mireia, pero Sí, no creo que la situación de esa brecha sea mucho más esperanzadora que lo que hablamos, ¿no? En sí. este sentido, la Organización Mundial del Turismo que lidera Natalia Bayona, Ujú. recientemente a nivel mundial ha trazado lo que ella llama la estrategia de igualdad de género para las empresas turísticas, Mm, para enlazarlo con los ODS de las Naciones Unidas, sí, en concreto el 5, ¿no? que habla de la igualdad de género y empoderamiento, y el 8 del trabajo decente para todos. sí, Y y realmente eso ya es un dato significativo mm, de que en el momento en el que Natalia Bayona, que lidera pues una organización tan importante como es la del Mundial del Turismo, hace hincapié en esa brecha de género, es que nos queda mucho por hacer, ¿no? y- Y que no debemos pensar que todo está hecho, y que además, quiero decir que, como decía Simone de Beauvoir, hará falta una crisis para que los derechos de las mujeres sean cuestionados, y realmente la crisis nos demostró que hicimos un retroceso, porque las mujeres se ponen siempre al frente del cuidado no solo de los menores, sino de los mayores, y sí. la sociedad, en lugar de admirar, las empresas, en lugar de admirar y apoyar esa labor, ¿no? de cuidado comunitario, lo que se hace es penalizarlas en el mundo laboral, ¿no? Y esa es la Pues reflexión que debemos hacer precisamente, como... Marta, para no penalizarlas, vamos a poner soluciones. Vamos a esta Organización Mundial de Turismo, a estas realidades que hay. Vamos a ser positivas, si te parece. Pues Mm, venga, va. ¿Qué podemos... Ahí viene, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para ayudar, para revertir esta situación a nivel de género aquí en España? Pues mira, a ver, mi propuesta en el día de hoy, yo pienso que lo primero que deberíamos hacer es sentarnos más los unos con los otros. Pienso que tenemos mucha tendencia a sentarnos con los que piensan igual que nosotros, es decir, los gremios y las patronales por un lado, la administración por otro, los representantes de los trabajadores por otro, y yo pienso que la manera de poder afrontar es, uno, lo que hemos dicho, reconocer en qué situación estamos con los datos, y la sentada y crear unos espacios de diálogo debe ser del mundo académico, del mundo empresarial y del gobierno. Es decir, si no tenemos la capacidad de sentarnos todos a abordar este tema, yo pienso que es muy difícil desencallarlo. Con lo cual, primero reconocer que existe esta situación y que es una disfunción del sistema, y reconocerlo todos. Y cuando digo todos, es todos, ¿no? El mundo académico, el mundo empresarial, el gobierno, todas las instituciones que trabajan para ello. Sentarnos y a partir de ahí elaborar planes de acción, ¿no? Como las estrategias pues, que define la Organización Mundial del Turismo, que al final seguir ese plan es un plan de 4 pasos, y realmente de lo que hablas precisamente de esto, de primero reconocer, evaluar, tener los datos, y a partir de ahí plan de acción. Y ese plan de acción debe ser avalado por todos, porque lo que sucede es que estamos implementando planes de igualdad, los códigos éticos, pero ¿realmente los estamos aterrizando bien dentro de las empresas? Es ¿Esto qué que, impacto está teniendo? ¿Lo estamos midiendo? ¿Qué impacto tiene? Es que no lo estamos midiendo. Es que aquí viene el sector turístico, tenéis Claro, muchísima, pero muchísima responsabilidad. claro, Eh, Entre administraciones, patronales y sindicatos ya hay, exacto, estas sentadas, y todo esto claro. se está trabajando afortunadamente en nuestro país y también a nivel europeo. Y Uh-huh. aquí lo que se lleva reivindicando desde hace 2 años es precisamente el despliegue de todo ello por parte de las empresas. Y justamente el sector hotelero, ahora cuando hablas, ¿no?, de estos planes de igualdad, o hasta todo lo que es el acoso. Es que justamente vosotros, un Exacto. sector tan maravilloso, donde pasan tantas personas, no las trabajadoras, sino las personas que van allí a disfrutar de este sector de la felicidad, las Totalmente. trabajadoras y trabajadores del sector turístico deben saber diferenciar y rápidamente ver ciertas situaciones para poder manifestar y decir, oiga, aquí está sucediendo esto, o en la piscina, o en la discoteca, o en las épocas estas de verano, donde hay todos estos clubs también de infancia, vamos, es que es brutal. Si Sí, realmente las empresas del sector
saben, no saben, están haciendo y desplegando. Y luego también otro tema que nos has dicho tú precisamente, Marta, es que no se está llegando a las ratios, que hablamos de un 30% y nos sube para arriba. Aquí realmente hay mucho por hacer, pero afortunadamente tenemos en la tertulia a Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, y a quien le vamos a dar voz. Por supuesto, continúa con nosotros, Marta, porque luego queremos hablar contigo de la aplicación de la tecnología. Así que, si te parece, vamos a invitar ya a Noelia Rodríguez a entrar en la tertulia. Muy bien. Y volvemos a la mesa de Plusvalía Mujeres con el apoyo del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa y de la Fundación Bancaria La Caixa. Hoy a mi izquierda sentada Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, representante de las personas discapacitadas e influencer positiva. Muy buenas tardes, muy bienvenida Noelia Rodríguez. Muy buenas tardes, Mireia. Oye, todo esto que estábamos hablando ahora con Marta Alamán, que realmente pues es una icona, ¿verdad?, en todo el sector turístico, como mentora también y como una de las voces top en LinkedIn. Vamos a aterrizarlo ahí, como sabemos que aquí te gusta a ti hacerlo. ¿Quieres empezar por el tema de las discapacidades, Noelia, de la ley? ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, en primer lugar, agradecer a Marta que nos haya expuesto todo de una manera tan clara. Y no sé, yo parece que siempre vengo a esta mesa como para tirar de las orejas dijéramos, no a los invitados, ni a los entrevistados, sino un poco a la situación. No podemos olvidar que el sector turístico es un sector en el que por los motivos y por las situaciones que hemos narrado, mayormente existen mujeres en lo que son en los extractos, dijéramos, a nivel de limpieza, a nivel de... Entonces, ¿esto qué pasa? Pues que es donde se suelen dar más situaciones, no vamos a decir en que se den más, pero que se suceden los momentos de riesgo que se pueden dar. Entonces, no olvidemos, el sector turístico al final son empresas, son compañías y que tienen que someterse a la misma. Digo someterse porque justamente antes de entrar aquí ya hablamos de que las empresas ya no deben de incorporar los planes de igualdad como si fueran meras referencias de responsabilidad social. En absoluto. Son leyes, son de obligado cumplimiento y, por ejemplo, la ley 10/22 que se entró en vigor ahora hace un año y muy poco, ya habla de estos preceptos que se tienen que incorporar de la ley. Existen tres que los voy a decir así a grandes rasgos. No olvidemos que esta ley lo que hace es penar delitos y conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo. En primer lugar, la ley ya nombra directamente, antes de nada, de prevención y sensibilización en el ámbito laboral. ¿Esto qué significa? Que estamos hablando desde el minuto cero y antes de que se detecte ningún caso, ni que ya haya que actuar con la tirita, como suele pasar, sino que estemos todavía en el momento de la prevención, en el momento de la sensibilización en ese ámbito. ¿Cómo? Pues con formación, con cumplimiento de los planes de igualdad, que los planes de igualdad tienen que ver con eso, tienen que ver con la formación. En segundo lugar, la norma también incorpora una serie de derechos laborales y seguridad social en las víctimas de violencias de género. Es decir, postdelito, es decir, cuando ya se ha producido, ya se ha detectado, debemos de ofrecer ¿cómo se dice? El apoyo legal, el apoyo jurídico y este acompañamiento que necesitan las víctimas de la violencia de género, más incluso dentro de su ámbito laboral. Y en tercer lugar, se prevé un programa específico de empleo para las personas de violencias sexuales. Esto quiere decir que si las personas o las situaciones o los ámbitos, los sectores se tienen que redireccionar o reorganizar, la empresa la compañía tenga todas las herramientas para poderlo hacer. Yo pienso que el sector turístico es un sector de riesgo, lo digo abiertamente. No olvidemos que son sectores hablamos de felicidad, pero cuando hablamos de felicidad hablamos de ocio. Cuando hablamos de ocio, todos sabemos que hablamos donde la gente se relaja, donde la gente bebe, vamos a decirlo, donde la gente sale de fiesta, y sabemos que son los momentos y los ámbitos en los que se producen más situaciones de riesgo, no solamente con la gente que trabaja en los propios centros de trabajo, sino con la gente que viene a recibir esos servicios. Claro.
Claro, es verdad, Noelia, es realmente un sector con muchísima responsabilidad, y esta aplicación de la ley es una ley de hace 1 año y medio. Y bueno, pues sí, ya va bien, Noelia, que estires un poco de las orejas porque no se está todavía, ¿verdad? Sí, Desplegando, más que aplicando, vamos a decir, este, desplegando. este despliegue. Noelia, referente a todo lo que es, porque también pues llevas todo este tema y en Naciones Unidas haces muchísimo trabajo a nivel de la discapacidad. Cuéntanos, porque claro, también es un sector que tiene que estar súper adaptado, claro. Teniendo en cuenta que el 15% mundial de la población ya es discapacitada. Eso, cuando digo ya es discapacitada, no significa que vayamos o sea, que vayamos cada vez. Me refiero que cuando hablamos de que el 15% de la población es discapacitada, significa que ya se empiezan a contabilizar los porcentajes de discapacidad que antes no se contabilizaban, porque estas personas ahora son activas, están más visibilizadas y entonces el porcentaje y el conocimiento es mayor. Entonces, desde el año 2021 existe la norma ISO 21902 de turismo accesible, que hizo la UNE junto con la Fundación 11, lo tengo aquí delante y no me quiero perder nada. Y ha sido un largo camino de recorrer, porque llegar a aunar todos los centros de trabajo turísticos, todos los hoteles, todos la restauración y poder llegar a este consenso, porque es complicadísimo. Unas normas que nunca se habían tenido en cuenta y más de una forma tan bestia como ahora, ha traído mucha cola y ha traído mucho trabajo, pero el tema ha sido que la industria se compromete a conocer y adaptar sus servicios e instalaciones a las necesidades de las personas con discapacidad, y redundará en una oferta turística más transparente, responsable e inclusiva. ¿Esto qué significa? Nos hemos dado cuenta que el sector de discapacitado es el sector que tiene más ganas de viajar, sí, más ganas de vivir, más ganas de disfrutar. Los discapacitados somos disfrutones. Me refiero que no es baladí, no es una tontería. Me refiero que no puede ser que los discapacitados vayamos a un hotel y exista un 1% de habitaciones adaptadas para personas que van en una silla de ruedas y que no tienen otro método de poder acceder a las habitaciones. Esto ya se ha tenido en cuenta. En Naciones Unidas ya se han adherido más de 192 países, con lo cual la cosa va avanzando. Pero todos sabemos que aplicar esta norma ISO 21902 no va a ser del todo fácil. ¿Por qué? Porque a nivel europeo y a nivel internacional las ISOs la gente las toma y las recibe con mucho fervor, pero hasta que no existe una inspección técnica resulta de que todo el mundo tiene la ISO colgada en la pared, pero nadie. Hablo de ejemplos puntuales, pero son ejemplos que he vivido yo, tanto en Bruselas, que es el centro de Naciones Unidas aquí en Europa, como en Naciones Unidas Nueva York, en el centro, dijéramos, mundial de las Naciones Unidas. Es tirar un poco de las orejas a todo este sector, porque realmente todavía hay mucho por hacer. No quiero terminar la intervención sin decir que las personas discapacitadas, hay un gran sector de personas discapacitadas que si no les ponen facilidades no pueden acceder a los sitios. Y cuando se dicen no pueden acceder, significa que no pueden acceder. Creo que con esto lo he dejado todo claro y meridiano. Sí, que sí, realmente pues no pueden. Si no y la normativa existe. Claro. Sí, sí. Entonces, a menudo, pues sin quererlo, se acaban cogiendo a de que tal vez no existe esta normativa, o que si unos o que si otros. No. Es poner estas medidas, porque si ya el tema del género es bastante grave, pues ya lo de las personas con discapacidad es que no quieran. Es que no pueden. Exacto. No pueden acceder. Recuerdo perfectamente un hotel donde un hotel y no hace ni medio año, cada vez tenían que poner la rampa manualmente. Esto es bárbaro. O del mismo modo que la silla de ruedas no podía entrar a la habitación. Entonces, pues como decía Marta Lamain, ¿verdad? Sobre todo, seamos personas, seamos seres humanos y contemplemos toda la panorámica que existe de diferencia de seres humanos, porque es
esta la que realmente nos enriquece. Y hablando de enriquecer, cómo nos gustan las tecnologías, cómo nos gusta la inteligencia artificial, cómo nos ha mejorado la vida, por ejemplo, en lo que estábamos hablando, en las discapacidades y también en salud, ¿verdad? Oye, Marta, eh, en el turismo, en el sector turístico, ¿cómo debemos ver la inteligencia artificial y la tecnología? ¿Como una aliada o como una amenaza? ¿Cómo lo vemos? Muy bueno. Pues la verdad es que la poca experiencia que tenemos en ello, sobre todo en la implementación de la inteligencia artificial y de nuevas tecnologías, yo pienso que es aliada. Es decir, pienso que en nuestro sector nada podrá sustituir al humano en servicios. Es decir, podemos implementar la tecnología para agilizar procesos, para automatizarlos, pero al final, en un sector, como bien decía también Noelia ahora, de las relaciones, ¿no? que tienen su riesgo, pero que también tienen su lado positivo, en un sector donde prima esto, ¿no? La felicidad, la experiencia, el disfrute, la diferenciación en nuestro sector depende y dependerá de las relaciones, con lo cual yo pienso que debemos tomarlo como una aliada y de hecho creo que es de la manera que lo estamos implementando, ¿no? De hecho, la gran revolución dentro del sector la hicimos ya hace muchos años cuando pusimos pues todos los productos, ¿no? online a la venta en Sí, OTAs gigantes como es Booking, ¿no? sí, señora. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a dejar de ir pues a aquella agencia, ¿no? del barrio para reservar, ¿no? O en mi caso, que yo entonces me dedicaba a llevar carteras de clientes, ¿no? Y a visitar agencias por agencias, ¿no? Para que te vendieran, cuando de repente, ¿no? Aparece un monstruo gigante como Booking.com, que es un escaparate mundial y tú ya no tienes que viajar a que te vendan, es decir, tú pones tu hotel, ¿no? O tu servicio en esa plataforma y automáticamente te llega al cliente, ¿no? Con lo cual ¿Cómo nos ha debemos ver mejorado? la parte positiva, ¿no? de todo esto y la experiencia al final es que nosotros hemos ido implementando para agilizar procesos, pero que al final en las recepciones, en los restaurantes, en los bares, etcétera, las personas buscan esa relación, ese storytelling que cuenten las personas sobre el destino, sobre dónde ir, sobre dónde va la gente autóctona. Todo eso al final es algo que dan las personas, ¿no? Y yo pienso que eso no se puede sustituir Claro. en absoluto por máquinas. Totalmente, totalmente. Debemos de ver siempre pues esta parte positiva, cómo ha agilizado todo ello, pero esto no desbanca ni mucho menos al ser humano o la inteligencia humana. Marta, para ir acabando a nivel de situarnos realmente a nivel turístico, ¿cuáles son los retos del sector turístico? Porque después de estos 2 años y de esta mejora tan grande que ha habido, ¿qué retos nos quedan? Pues bueno, a ver, nos quedan unos cuantos, ¿eh? Porque claro, hemos hablado de sostenibilidad económica, pero nos queda la más importante que hemos estado hablando ahora, ¿no? Que es la Sí, sostenibilidad humana, social y la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Entonces, una ya la hemos dicho, ¿no? Esa diversificación de la oferta. Otra sería la profesionalización del talento. Pienso que aquí tenemos que hacer hincapié, ¿no? El sí. 50% se estima de los jóvenes que nos llegan, sobre todo a trabajos más de restauración, cocina y demás, solamente tienen la secundaria. También enfocamos mucho en trabajar dentro del sector turístico en agencias o en hoteles, pero el sector es mucho más grande, ¿no? Hay el transporte, se puede trabajar en la administración, etcétera. Y siempre he pensado que debemos seducir al talento mucho antes de que aplica, ¿no? Para ocupar una silla en la universidad. Debemos seducirlo muchísimo antes y pienso que ese trabajo no lo hemos hecho, ¿no? ¿Qué trabajo hacemos en los bachilleratos? Deberíamos quizás de incluir ya asignaturas que hablen del turismo porque es primera industria en España, con lo cual debería estar en esos contenidos curriculares académicos. Ujú. Otro, medir, ¿no? Lo que hemos hablado antes, ¿no? Medir qué Sí, impacto social real estamos dando y medioambiental, porque sin medirlo es muy difícil implementar mejoras.
las prospecciones y el seguimiento de todos esos planes, ¿no? Que incluso comentaba Noelia, ¿no? Con la discapacidad, ¿no? Es suficiente la norma, porque yo he hecho algunos ejercicios, incluso con ESADE hicimos un proyecto sobre la accesibilidad en el mundo hotelero, en el que, pues bueno, yo, gracias a ellos, pude ir perdiendo capacidades, ¿no? Con los ojos tapados, etcétera, etcétera. Nos acompañaron muchas entidades y me di cuenta que realmente la norma se queda corta para la accesibilidad. Eso debemos reflexionar, es decir, que no solamente existe una norma que muchas veces no se cumple, sino que yo, desde el punto de vista hotelero, pienso que es insuficiente, que deberíamos trabajarla más, ¿no? Y luego, lo que hablábamos de trabajar más en conjunto, ¿no? No tenemos ni ministerio propio, ¿no? Sino que es compartido y que en el reparto de carteras casi que ni nos han nombrado, ¿no? Entonces, pienso que no solamente creo que sería el momento de tener ese ministerio propio, sino que también trabajar codo a codo con otros ministerios, ¿no? Esto ya lo habla Natalia Bayona ya hace meses, Sí. pues junto al de Hacienda, pues para aumentar los presupuestos, ¿no? El de Cultura y Educación, como os decía, pues para ya que Que se somos una venga primera a, industria, Marta, que se ¿no? venga a incluir de una forma más global. Interpreta. Exacto, y transversal, ¿no? Totalmente, totalmente, Marta. Mira, vamos a pasar a la mesa porque debemos dar voz a más Muy bien, compañeras. perfecto. Aterrizamos nuevamente de la mano de la Fundación Bancaria La Caixa y del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, aquí en la mesa con Amparo Tamayo. Sabemos que hoy vamos un poquito más tarde, que este espacio de moda y también nos falta el de bienestar, pero oye, lo vais a tener todo. Muy buenas tardes, muy bienvenida Amparo Tamayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Mireia. Muy bien. Oye, un placer siempre tenerte. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hablamos de turismo. ¿Qué nos vas a traer tú hoy? Bueno, el otro día quedamos que empezaríamos un poquito a dar como truquitos, Sí. ¿vale? Para correcciones Sí. que nosotros, los que nos dedicamos a la asesoría de imagen, hablamos de correcciones visuales. Sí, señora, porque habían estos deberes y Exacto. Amparo, ya lo veis, Yo oyentes, soy muy aplicada. aquí nos lo hace todo cada vez que nos mandáis cosas. Vamos a ello. Entonces, lo que vamos a hacer para hacerlo simple y sencillo, para que todo el mundo lo entienda, hoy vamos a hablar de la parte de cuello y de hombros. Muy bien. ¿Vale? Entonces así lo entenderá todo el mundo un poquito mejor. A ver, repito, todo lo que utilizamos son efectos visuales, no podemos hacer maravillas, ¿vale? Claro. Entonces, por ejemplo, vamos a ir por faena. Sí. Tenemos el cuello corto, Sí. ¿vale? Hay personas que tienen el cuello corto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues precisamente lo que tenemos que hacer es no acortarlo más. Claro. Por ejemplo, no llevemos nunca cuellos altos, Ajá. no llevemos gargantillas, porque si no cortan la parte del cuello. Sí. Hemos de vigilar también la medida del pelo para que no se nos coma todo lo que es el cuello. Ajá. Hemos de vigilar en no estar el pecho no esté muy tapado. Aconsejamos los escotes tipo V. Entonces lo que dejamos es a la vista toda esa parte que la tenemos pequeña para que se vea. ¿Qué haríamos si el cuello fuera pues más largo? Haríamos todo lo contrario. Claro. Haríamos todo lo contrario. Lo que haríamos es taparlo pues con cuellos altos, con gargantillas, el pelo, o sea, lo mismo que hacemos con el cuello corto, lo haríamos al revés con el cuello largo. Qué bien. Entonces, cuando hay una espalda muy ancha, que normalmente suele ser, que le llamamos nosotros, imaginaos, un triángulo pero al revés, un triángulo invertido, ¿vale? Sí. Que la parte de arriba es más ancha que la parte de abajo, normalmente suele ser mucho mujeres deportistas que tienen los hombros muy anchos, pero sí que hay gente que realmente gasta una talla de pantalón más pequeña que la parte de arriba. Claro. El Claro. protagonismo que tenemos que hacer, dárselo todo a la parte de abajo para disimular toda la parte de arriba. Ajá. Entonces, en la parte de arriba pondremos colores más oscuros, intentaremos poner no muchos collares, no mucho pendiente grande, y le daremos toda la imagen a la parte inferior, que es la que tenemos más pequeña. Entonces, un poquito es
con el triángulo normal haríamos todo lo contrario, pero podemos insistir más la semana que viene si queréis. Oye, pues qué bien, porque además es que esto es tan útil. Simple Y además nos lo explicas de una manera, Amparo, que es fabuloso. Estos tips, pim, 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 pim. Oye, qué bien nos vas. No me extraña que nuestros oyentes nos vayan mandando preguntas. Te esperamos la semana que viene, Hasta la semana Amparo. que viene. Muchas Gracias gracias. a vosotras. Y entramos al espacio que tan bien nos va, que tanto os ayuda, de la mano de Irene Pons, con el apoyo de la Fundación Bancaria La Caixa y el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, este espacio de bienestar. Muy buenas tardes, Irene, ¿cómo estás? Hola Mireia, buenas tardes. Pues mira, estoy un poco acatarrada, no sé si me lo notáis en la voz. Lo notamos y Sí, Irene nos está atendiendo por teléfono. Así que, sí. Irene, no fuerces demasiado la voz, lo que tú puedas y adelante. Vale, perfecto. Pues yo voy adelante, aunque sea con la voz un poco flojita, espero que me oigáis bien. Te oímos muy bien. Genial. Pues hoy quería hablaros de un síndrome que se llama el síndrome de la niña buena. Sí. Exacto, que es algo que pasan a las personas en general, a hombres y a mujeres, pero bastante más a mujeres. Y es debido un poco a la influencia cultural, ¿no? A las creencias culturales en las que, bueno, se pasa el mensaje de que para ser aprobadas y valoradas, pues tenemos que ser buenas, obedientes, calladas, ¿no? No ¿Eh? molestar. Y seguro que muchas mujeres que nos están escuchando, pues les han dicho, calladita estás más guapa, o si lloras estarás fea, ¿no? No te pondrás fea. Y Ujú. todo eso, pues puede ser que a algunas mujeres pues les haya creado un poco este síndrome que al final en lo que consiste es en el querer gustar, ¿no? El priorizar más las opiniones y los deseos y los sentimientos de los demás Ajá. por encima de los nuestros. Y entonces, ¿esto qué pasa? Que al final, como adultas, pues podemos llegar a tener una personalidad complaciente, ¿no? Con cierto miedo a imponernos o a mostrar nuestras opiniones, miedo a fracasar también Sí. y dificultad para priorizarnos cuando es necesario. Porque, ¿qué pasa? Que si intentamos hacerlo, si tenemos este síndrome, ¿no? Y queremos priorizar nuestras necesidades, eso, cuando lo ponemos en práctica al principio, como no tenemos ese hábito, podemos llegar a sentirnos culpables, ¿no? Se genera un sentimiento de culpa. Entonces hay una lucha interna ahí, ¿no? Entre qué es lo que yo quiero y qué es lo que quieren los demás. Y si estamos bajo este síndrome, probablemente vamos a priorizar qué es lo que quieren los demás. Claro. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que he tenido clientas o coaches que vienen con este síndrome y cuando trabajamos el propósito de vida, pues cuesta conectar con ese propósito, ¿no? Porque como siempre ha estado pensando en qué es lo que quiere el otro, al final te puedes desconectar de ti y cuando te lo preguntas, en ese momento no entrar en contacto, ¿no? Con esa necesidad propia. Y precisamente lo que hacemos es trabajar, ¿no? En todo el proceso, trabajar para conectar contigo misma, con lo que tú quieres, con lo que realmente está alineado con tus valores, etcétera, etcétera. También puede ser que tengamos altos niveles de autoexigencia, ¿no? Las típicas niñas que quieren ser las mejores de la clase, las mejores trabajadoras, las mejores madres, las mejores de todo, ¿no? Y eso es un poco por ese motivo, que lo que quieren es ser aceptadas por los demás y por el entorno. Claro, y sobre todo lo que hemos de pensar es en nosotras mismas, como tú decías, en nuestro propósito y qué es lo que nosotras queremos. Entonces, si te parece, Mireia, puedo dar unas pautas para saber si Si te, estamos bajo este síndrome o no. Irene, Y Irene, dime, si te parece, esto lo haremos sí, la semana que viene. vale, Estos tips vamos a seguir porque es que nos quedan nada. perfecto, Nada, segundos para despedirnos. Así que te esperamos la genial. semana que viene, esperando que puedas venir físicamente recuperada. Muchas gracias, Irene. Gracias a ti. Hasta pronto.
Pues en Plusvalía Mujeres, aquí con el apoyo del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa y de la Fundación Bancaria La Caixa, hoy hemos hablado de turismo y estamos felices porque los datos son positivos, porque los medidores nos dan unas muy buenas cifras y porque estamos siendo el segundo destino mundial después de Estados Unidos. Veníamos de una situación muy negativa debido a la pandemia, debido al COVID. Fuimos refinanciados y hemos tirado adelante. Las previsiones para el 2024 son aún mejores. Se está vaticinando un incremento y realmente es un sector que da mucha ocupación en España y donde se ha subido un 18% en lo que se refiere a contratos indefinidos. A nivel de género, francamente, ya lo hemos visto, muchísima brecha y mucho por hacer, sin olvidar la inteligencia artificial, las leyes en discapacidad y todo lo que se está haciendo. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Plusvalía Mujeres. Saludos de quien nos ha hablado, Mireia del Pozo. Feliz y productiva semana, Plusvalía Mujeres.